Fragmentos sobre Fernando Pessoa. Yo no evoluciono, viajo. Al escoger a Fernando Pessoa como protagonista y tema del presente número, queremos señalar en este poeta y pensador del 900 portugués a uno de los más altos valores del patrimonio literario universal, figura esquiva pero emblemática, con una obra para élites, o acaso hasta ahora tan solo asequible a las élites intelectuales de cada país, pero una obra que en sus inquietudes y contradicciones, en sus logros estéticos y en su problemática, es pura y simplemente un paradigma del siglo XX. Editorial Quaderni Portuguese, Pisa, primavera 1977. La frase clave para toda la obra de Pessoa, la explicación de todas las contradicciones, la solución de todos los enigmas: sentirlo todo de todas las maneras. En otra fórmula clave repite: sé plural como el universo. He aquí el programa de la vida y el arte del poeta. Ayudados por estas dos frases podremos deshacer todas las contradicciones aparentes. Lo que fue primordialmente impulso ciego de su temperamento de fingidor se volverá después, a través de los esfuerzos de la reflexión, pensamiento conductor de su existencia artístico-ideológica. Jugar con las ideas está en la base de lo que podríamos llamar el relativismo creador de Pessoa. Examina todas las posibilidades espirituales de la época para extraer los elementos de un nuevo arte universal, encontrándose así lejanamente emparentado con su contemporáneo Gottfried Benn, el mayor poeta del expresionismo alemán. Georg Rudolf Linn. ¿Quién fue al fin Fernando Pessoa? ¿El poeta de altos vuelos? ¿El inquietante virtuoso de ejercicios de raciocinio? ¿El humorista intelectual del nonsense? ¿El ocultista diletante que levantaba horóscopos? ¿El impecable esteta de frialdad irónica? ¿El cavilador de proféticos y matemáticos quintos imperios del espíritu? ¿El inquieto y monótono comentador del absurdo y del milagro de la vida? María Liete Galoz. Los límites cronológicos de la vida de Fernando Pessoa son dos fechas que distan entre sí 47 años. Entre una y otra transcurre la existencia de quien siempre vivió aplastado por el anatema de un tiempo distinto del que señalan los relojes y los calendarios. María da Gloria Padrao. No se nace por azar entre un teatro y una iglesia, entre el más rico, elegante y artificial de los teatros de Lisboa y la iglesia más característicamente ciudadana y mundana de la capital. De la familia paterna heredó el carácter inquieto y el espíritu amplio, el amplio espíritu en él dominante de cariz israelita, y de la familia materna el orgullo de la alcurnia, la fijación en sus orígenes, la vanagloria del pasado. João Gaspar Simões. En la escuela de la ciudad sudafricana de Durban se mostró al principio tímido y amable, dulce de carácter, extremadamente inteligente, preocupado por hablar y escribir el inglés de la forma más académica posible. Después fue un muchacho vivo, alegre, de buen humor y carácter atractivo. Yo me sentí arrastrado hacia él como un hierro por un imán. Testimonio de M. Osmond, condiscípulo de Pessoa. En la adolescencia adquirió una compleja conciencia de sí mismo, conciencia dolorosa porque se tradujo casi siempre en el rechazo del otro y de sí mismo. Claro está que ya le resultaba difícil, en primer lugar, la relación consigo mismo.
porque en sí adivinaba o temía la locura, el desdoblamiento súbito en extrañas personalidades, porque guardaba en sí la esperanza del genio, la de haber sido elegido por algo, alguien que, si bien ignorado, era mayor que él. Y vete centeno. A veces me decía: hoy vas a hablar con Álvaro de Campos. Y esto no era tan solo blangue. Aquel día tenía una manera de hablar, de decir, una manera de sentir diferente de la que le conocíamos. Alfredo Pedro Guisado. Resultaba un poco confuso, principalmente cuando se me presentaba como Álvaro de Campos. Entonces me decía: hoy no he venido yo sino mi amigo Álvaro de Campos. Y se portaba de una manera totalmente diferente. Descomedido, decía cosas sin nexo. Testimonio de Ofelia Queiroz, destinataria de las cartas de amor de Pessoa. Que Fernando Pessoa, entre las muchas experiencias otras con que entretejió su vida de hombre solo, marcado por el dolor de vivir, contara también con una experiencia directa de los alucinógenos, es un detalle biográfico que aquí no interesa. Lo que interesa es que de ello hiciera literatura, que mentalizara esa experiencia como había mentalizado la homosexualidad, Antinous, la esquizofrenia, Heterónimos, la disposición para el engaño, poeta e un fingidor, Luciano Stegagno Picchio. ¿Era de los que se dan enteros y desvelan la intimidad de su alma? Bien sabemos que no. El pudor especial con que siempre se revestía, aliado a la determinación implacablemente mantenida a través de todo de conservar una total y plena libertad de movimientos y de acción, limitaba en cierto sentido la intimidad de su convivencia, porque el poeta deseó toda la vida, y afortunadamente lo consiguió, trabajar sin horarios, almorzar y cenar donde y cuando le viniera en gana, conversar todo el día en la mesa del café y escribir intensamente a lo largo de toda una noche, no ya sin tener que dar satisfacciones a nadie, sino sin tener siquiera que advertírselo a nadie. No se crea, sin embargo, que tal limitación se tradujera en algo semejante a la frialdad o el retraimiento. En la convivencia habitual se mostraba siempre como un conversador insaciable y sutil, lleno de comprensión y ternura humanas, compañero ingenioso y divertido que ejercía un extraordinario poder de seducción en cuantos se le acercaban. Eduardo Freitas da Costa. Extremadamente frágil, de humor irregular bajo la máscara de la impasibilidad, refractario a la lucha por el éxito social porque no le resultaba confortable, incapaz de ambiciones realistas por deliberado abandono, inadaptado a cualquier medio en el que se encontrara y siempre levemente irritante para quienes estaban en su cercanía. María Lite Galoz. Fue un día hermoso en mi vida aquel en que te conocí. Había conocido a alguien, y no sólo a un alma grande, también a un gran corazón. Mario de Sá Carneiro, en carta a Pessoa del 31 de diciembre de 1912. Pero no hagamos literatura. Por este mismo correo o mañana te envío certificado mi cuaderno de versos, que guardarás y del que podrás disponer para cualquier fin como si fueras yo mismo. Adiós. Si mañana no consigo la estricnina en dosis suficientes, me arrojaré al metro. No te enfades conmigo. Mario de Sá Carneiro, en carta a Pessoa del 31 de marzo de 1916. El universo será auténtico. Lo que él refleja en nosotros
nos lleva a integrarnos en él y lo interesa en nuestra conservación? ¿O somos apenas el escenario de una ficción permanente, el lugar donde el mundo parece? He aquí las preguntas que Pessoa nos dejó, temeroso de una respuesta negativa a las primeras y con un amargo y sosegado gusto por decir sí a la última. Vittorino Nemesio. Su primera reacción frente al mundo, incluido el yo que refleja, es un sentimiento de extrañeza, un escalofrío de espanto. Pessoa se niega con todas las fuerzas de su espíritu a aceptar el mundo como se lo transmiten las sensaciones. Es absurdo, no puede ser. Dominado por la angustia de intuir el misterio, interroga para satisfacer con certidumbres su razón exigente. Toda la obra pessoana expresa la interrogación o las respuestas posibles a esa interrogación, o la melancolía de saber que no hay respuesta. Lo que le perturba no son las realidades supranormales, sino el enigma mismo de existir, de haber ser. Jacinto do Prado Coelho. Para Fernando Pessoa la religión es una forma ínfima de sentir las cosas, una tesis metafísica impuesta como objeto de creencia, una especie de postulado de la razón práctica, un hedonismo, una ficción, un paganismo que adquiere esta o aquella tonalidad a través de los tiempos. Dios es algo vago, indefinido, mezclado con entidades ocultas, el gran posible cuya existencia es indemostrable en una línea causal. La religión es una gran juerga metafísica. Antonio de Pina Coelho. Pessoa, como Camões, busca la esencia del tiempo y de la realidad, pero no la encuentra como Camões en el tiempo lineal, en la eternidad cristiana, en la ciudad de Dios y la penosa sublimación del erotismo, ni siquiera en el eterno retorno y el pleroma o plenitud de los gnósticos. Tiene que buscarla más lejos, en una especie de nirvana sin budismo siquiera, en un antipleroma teosófico, en la negación sin más del tiempo y el espacio, en la negación del pensamiento, en la negación también del amor, en la negación incluso de sí mismo. Stephen Rickert. Su gran inquietud interior se materializó primero en el mundo circundante. Las cosas animadas se le hicieron aterradoras, con más realidad que él. Creció esta realidad mientras él se iba reduciendo a su propia espina dorsal, el espinazo, el hueso, la esencia inmutable, sensación de ser tan solo mi espinazo. Reducido a su espinazo, helo por fin en el llamado centro del mundo, en el eje, en el punto donde sobrepasa la condición humana, donde puede liberarse de ella. Es sabido que la contemplación del propio esqueleto constituye un proceso de meditación conocido y practicado por los chamanes, y que también lo encontramos tempranamente entre las prácticas del yoga. Es un proceso iniciático. Ivete K. Centeno. ¿Fue Pessoa un iniciado? Refiriéndose en cierta ocasión a la Orden Templaria de Portugal, asociación al parecer durmiente, mantuvo tajantemente que no pertenecía a ninguna orden iniciática, pero como ha subrayado Jorge de Sena, es significativo de la escritura pessoana aquello que sugiere cuanto no dice, y hay un artículo titulado Asociaciones secretas en el que las sugerencias acerca de su posible iniciación masónica se van desprendiendo naturalmente,
aunque no explícitamente, de cada una de sus negaciones o ambigüedades. Alberto G. Lefay. Opuesto por sensibilidad y formación mental a la aceptación de dogmas, toda vez que el dogma es un principio ininteligible que se adopta sin comprenderlo, esto es, que tiene como base la abdicación voluntaria de la inteligencia ante algo inintelectualizable, obsérvese la distinción, pues aceptar el misterio como misterio no presupone la renuncia a su geometrización, dado que mediante la magia todo resulta explicable por leyes idénticas a las de las ciencias físicas, pese a que estas leyes se apliquen a un dominio de la observación donde la experimentación es imposible. Fernando Pessoa, el día que se dispone a descubrir un sentido general y absoluto al enigma del mundo y de la vida, no se vuelve hacia la religión sino hacia la magia. Sabemos que al final de su vida Fernando Pessoa, de los 3 caminos que hay para lo oculto, prefería el alquímico, considerando el espiritista como pura magia que ya repudiaba, y de inútil práctica por su lentitud, el místico. João Gaspar Simões. El radicalismo intelectivo de Pessoa, en ciertos aspectos tan próximo de Wittgenstein y que, como ha observado un crítico lúcido, Benedito Nunes, tiene su mejor expresión en el Tratado de la Negación del heterónimo filósofo Rafael Baldaia. Se fundamenta en el axioma de que la creación es una ficción. Toda la creación es ficción e ilusión. Así como la materia es una probada ilusión para el pensamiento es una ilusión para la intuición una ilusión para la idea pura una ilusión para el ser, y el ser es esencialmente ilusión y falsedad. El problema de Pessoa en este punto es clarísimo. Se trata de lograr traducir a nivel de poesía, que es una ficción, aquella ficción que es la vida. Antonio Tabucchi. Basta consultar un diccionario elemental de latín para saber que el verbo fingo, que significa formar, modelar, gesticular, imaginar, suponer, pensar, concebir, inventar, fingir, etc., obsérvese la complejidad de variantes y límites semánticos, cuando se aplicaba a la creación poética quería decir ni más ni menos componer. El gran pseudo misterio del poema pessoano titulado Autopsicografía. El poeta es un fingidor, finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de veras siente. Se resuelve así fácilmente sumando la tradición estético-nietzscheana, en la cual está inserta la formación de Pessoa, la gran tradición de desligar el sentimiento de la creación estética, la tradición filosófica platónico-aristotélica, el antirromanticismo de las vanguardias y, muy simplemente, ese modesto diccionario de latín que nos recuerda que es semánticamente el verbo fingir. Jorge de Sena. ¿Cuál es entonces el secreto de este poeta? El haber transformado, por decirlo de algún modo, sus pensamientos en emociones, el haber sensibilizado lo cerebral, el haber dado raíces de existencia a lo absoluto. Puede decirse con otras palabras que para él lo humano era exactamente aquello que suele considerarse fuera de lo humano. No porque se pueda afirmar en rigor semejante cosa, sino porque sabemos bien que al hablar de lo humano a propósito de literatura, solemos designar cuánto arranca sus virtudes a la vida inmediata, y según parece Pessoa nunca habló en su poesía de la propia vida más que mintiendo. Pessoa no creía o al menos fingía no creer en la pura inspiración, en la espontaneidad de la expresión artística. En él hasta lo espontáneo nacía lúcido, esto es, no cabe imaginarlo sino desdoblándose inmediatamente en su propio espectador.
En este hombre había tal lucidez que sólo resulta posible imaginarlo consciente de lo que estuviera escribiendo, y es de suponer que no lo estaría menos en una de las odas impecables de Ricardo Reis que en un aparentemente espontáneo poema de Álvaro de Campos. Si hay en realidad un drama del hombre en la poesía de Pessoa, es el drama de la lucidez implacable. No se puede hablar de simulación o de mixtificación si no es en un sentido muy especial y determinado. Simular es aquí apenas inventar e imaginar. Y no solemos llamar simuladores ni mixtificadores a los novelistas. Viajaba de personalidad en personalidad, pero cabe con todo dudar de que cada una de ellas no fuera la del propio Pessoa. Adolfo Casais Monteiro. Y Fernando Pessoa, el semi-involuntario demiurgo coordinador de sus tres principales emanaciones. ¿Quién es? Pasó la vida entera haciéndose esta pregunta. El enigma de la identidad le atormentaba sin cesar. Astrólogo, hermetista, Rosacruz, según decía, la cábala era parte integrante de su carne y de su pensamiento, y el sebastianismo, profundamente arraigado en todo corazón portugués, fue su verdadera fe política, puesto que hoy, mientras no se disponga de más amplia información, cabe considerar como grandes juegos de irrealismo sus sucesivas palinodias sobre la cuestión social y el problema del Estado. Armand Guibert. Una monarquía ideal basada en la opinión pública, la cual representaría la continuidad histórica interrumpida en 1578. He aquí la única forma de gobierno que Fernando Pessoa habría acatado en la plenitud de sus poderes, sencillamente tal forma de gobierno por ser imposible, y el poeta reconocía la imposibilidad de aquella zona de su intuición que convivía con la práctica, es decir, en aquella zona de la personalidad donde el hombre desmentía al poeta. Es la que le proporcionaba la fe, la creencia, la mesiánica adhesión. Por lo demás, años después, en 1935, al dejar hablar al hombre profundamente decepcionado por la experiencia, declaraba por escrito con toda lucidez y la más firme decisión: considero que el sistema monárquico es el más apropiado para una nación orgánicamente imperial como Portugal, y considero al mismo tiempo que en Portugal resulta completamente inviable la monarquía. Por ello, de haber un plebiscito sobre el régimen, votaría, sintiéndolo mucho, por la república. Soy conservador al estilo inglés, esto es, liberal dentro del conservadurismo y absolutamente antirreaccionario. João Gaspar Simões. Un análisis incluso rápido de este fragmento textual revela de inmediato la estructura lógica de la contradicción que subyace. Puestos dos términos contradictorios, lejos de que la contradicción sea eliminada o superada, ya según la lógica aristotélica a través del principio de no contradicción, ya según la lógica elegiana a través de la negación, los dos términos coexisten, monárquico y republicano, conservador y antirreaccionario. He aquí una perfecta coincidentia oppositorum, exactamente la misma estructura que preside el lenguaje poético heteronímico. Chocará tal vez a algunos puristas esta asociación por contigüidad de dos términos en apariencia tan distantes, poética y política, pero la mutua subversión que tal contigüidad implica sólo asumirá fueros de provocante herejía a los ojos de quienes, por rechazo o censura a priori de cuanto es contradictorio, no sean capaces de tolerar lo que constituye la esencia de lo poético y de lo político en Fernando Pessoa, esa coincidentia oppositorum, en que se sustenta la pluralidad de sus lenguajes. José Augusto Seabra.
En él estética, ética y política no pueden separarse, es decir, no son meramente teorizables o exentos de acción práctica, ni groseramente partidarizables o exentos de la libertad que para él supone esa misma acción. Un hombre tan misterioso y aparentemente contradictorio como Fernando Pessoa no quedará esclarecido ni con sus obras completas. Si bien la lucidez del agitador intelectual, que fue a propósito de todo cuanto le pareció utilizable, no le confiere por sí autoridad, no en menor medida le permitió ser un maestro del arte de escribir, mediante el acuerdo entre la manera de escribir y no tanto lo que dice, sino lo que pretende sugerir en cuanto no dice. Así actúan los verdaderos clásicos. Jorge de Sena. En una poesía como la de Pessoa, donde el hilo del discurso lógico nunca se pierde en cuanto que hay en ella todavía la expresión de un clasicismo esencial, vemos cómo la significación del poema sobrepasa la univocidad significativa para encarnarse en los valores y tensiones formales inherentes a la dinámica corporal del poeta. Clásico, hemos osado llamar a Pessoa. Es sin duda un poeta moderno por varios aspectos de su temática y sensibilidad, pero no obstante toda su riquísima contribución en el dominio de la invención formal es, aún fundamentalmente, un clásico en cuanto al proceso de creación poética, en la medida en que el sujeto de sus poemas es el razonador que somete toda la materia poética a una regulación lógica, a un ejercicio racional, a un discurso. No sorprende, por tanto, que cualquier poema de Pessoa no ofrezca grandes dificultades de interpretación. Su inteligibilidad es perfecta, es la inteligibilidad de un poeta clásico. Antonio Ramos Rosa. Estudiosos occidentales interesados por los problemas de Oriente han subrayado el hecho de que grandes escritores de Occidente, desde Chaucer, Shakespeare, Goethe o Schiller hasta Blake o Simone Weil, expresan sentimientos perfectamente concordantes con la doctrina Zen, pese a no haber tenido conciencia de su contribución a una tradición común. En la obra de Fernando Pessoa no he encontrado referencias al Zen, y creo que no debió conocer el pensamiento de esta secta budista. Pero resulta posible, no obstante, hallar afinidades profundas y puntos de coincidencia numerosos entre el pensamiento pessoano y el pensamiento zen. Ahora bien, es interesante observar cómo las coincidencias entre Caeiro, la única entre las diversificaciones de Pessoa que expresa un constante encuentro con dichas coincidencias, y el zen radican no sólo en la desconfianza por la palabra y la razón, sino en la supresión del dualismo, con la derivada anulación de la contradicción de opuestos, lo que está en los fundamentos de todo el pensamiento budista e hinduista. Armando Martins Janeira. Al tejer el elogio del diletantismo, una vez más Pessoa manifiesta ese ideal de totalidad en la diversidad que está implícito en la idea de que los más grandes poetas son de índole dramática, y por tanto en una de las justificaciones aducidas para la heteronimia, el gran diletante vive profundamente, con el pensamiento y la emoción, todos los aspectos que puede de la realidad ilusoria. Dilettanti fueron Goethe y Shakespeare, y no hay mayor diletante que éste, que vivió los más diferentes tipos de humanidad con igual esplendor de imaginación e inteligencia. En la carta dirigida a Martinetti vuelve a expresar el gran sueño de una síntesis futura en que nada falte, en la integración de todos los individuos y pueblos en una infinitud síntesis que no sacrifique a ninguno. Tener que sacrificar a un pueblo significaría perder para siempre un aspecto multitudinario de la existencia, y por este motivo busco el nacionalismo con un propósito puramente ultranacionalista. Jacinto do Prado Coelho. En Mensagen de Pessoa
Se conjugan y se disminuyen recíprocamente el sosismo, el simbolismo, el profetismo junkeriano de la patria, el nacionalismo historicista, el esoterismo futurista, las oscuridades formales y los destellos de la intuición irracionalista. Fidelino de Figueiredo. Dominado unas veces por la frialdad esquemática de un silogismo, recreándose otras con el premeditado escándalo de una deducción doctrinaria conducente a un final absurdo, los ejemplos de estas actitudes pesoanas se desdoblan en una vasta panorámica. En efecto, sea en poesía o en ensayo, en el orden de sucesión de un poema o en el desbravar lógico de una deducción, en cualquiera de las formas de su creación literaria adivinamos al teorizador preocupado que fue a propósito de todo. La utilización de la inteligencia como instrumento, de la sensibilidad como campo de operaciones, de la teorización constante como sistema y de los procesos de raciocinio como modo de acción, todo eso está presente en cada paso de su obra. Inútil decir, pues, que al leer a Pessoa debemos estar preparados a cada momento para la contradicción, para la negación del momento anterior. Con su desmultiplicación heterónima, sincera desde el punto de vista literario que es el que importa, se consideraba capaz de conducirnos en el mismo momento y con la misma fuerza hacia ciertas conclusiones o hacia las conclusiones opuestas, según su preferencia. Pensaba que todo se puede probar, lo que parece ser una forma no tanto de optimismo como de profundo e intransferible pesimismo intelectual. Fernando Luso Soares. Un poema, una crítica, una narración, y el resto del día traduciendo cartas comerciales o conversando en el café con los amigos, inmerso en una vida de bohemia disciplina. George Rudolph Lynn. Ángel caído, gnóstico en un país de pícaros, olvidado y anónimo en el fondo de un pozo cegado. Nuestro Hamlet vivió toda la vida en una buhardilla, ajeno a lo que ocurría a su alrededor. De su émulo y modelo, Fernando Alberto Álvaro Ricardo, se quedó con el vicio poético, se hizo todo verbo. Cambió el ser por el escribir. Joao Medina. Y no fue por falta de oportunidades que se resignó a la actividad subalterna de redactor de correspondencia extranjera en empresas comerciales, sino porque el desinterés por cuanto representara solamente riqueza, acción o poder, llegaba hasta el punto de hacerle preferir una desequilibrada medianía a toda abundancia estable que entrañara alguna subordinación no deseada. Por esta razón rechazó varios empleos y respondió negativamente a una invitación del redactor de la Universidad de Coimbra para que ocupara la cátedra de literatura inglesa, justificando su rechazo con el argumento de que no podía olvidar sus obligaciones de futurista. Taborda de Vasconcelos. La carencia de voluntad se aliaba a un poder de la imaginación verdaderamente asombroso, imaginación que no tenía las formas vulgares de la imaginación porque era la de un genio, y no apenas la de un poeta genio, con lo cual quiero dar a entender la genialidad de su imaginación aparte de cualquier expresión literaria que le diese. Un gran misterio subsiste, con todo, en el centro mismo de su personalidad, y ese misterio no es el de los heterónimos, es el misterio máximo del nacimiento de su poesía, pues nada menos propicio a la expresión de una gran obra poética, por lo menos en apariencia, que una personalidad tan dispersa como la suya, que un espíritu como el suyo, hasta tal punto consciente de sí mismo, por no hablar ya de su avidez de inteligibilidad en la expresión. Adolfo Casais Monteiro.
no contento con escribir en dos lenguas y tradiciones literarias diferentes, la poesía inglesa de finales del siglo XIX y la poesía portuguesa postromántica modernista, realizó y publicó su obra portuguesa bajo 6 nombres distintos en 6 distintos lenguajes poéticos. De haber seguido expresándose en inglés después de 1920, podría haber sido uno de los más grandes poetas de lengua inglesa de nuestro siglo, pero como Rimbaud consideró su ego inglés a un silencio total y a partir de 1921 pasó a expresarse poéticamente tan solo en portugués. Edward Rhoditi. Nociones como instinto tenían para él un significado particular. Por eso su poesía resulta desconcertante para los que se han acostumbrado al goce sensorial y emocional puramente automático que les proporciona el contacto con la literatura. Por lo demás, Pessoa no procura comunicar vagamente una experiencia, aunque parezca provocarla algunas veces con cierta vehemencia. Más bien dispone los elementos esenciales de manera que el lector atento pueda experimentar al recomponerlos por su cuenta la corriente vivificante que los religa a todos. Max Holzer. Con excepción de algunos poemas ocultistas, la poesía de Pessoa, como la de Poema Yarmé o Valery, no se gratifica con la pretensión romántica, y en algunos casos simbolista y postsimbolista, de una inspiración, de un origen meramente inconsciente. Pessoa se siente muy consciente, altamente consciente como poeta. Simplemente los estados poéticos de la consciencia son, como todos los otros, o más que todos los otros, autocontradictorios e inestables, y suponen por ello la consciencia de que no se es absolutamente consciente, la consciencia de que se es siempre de algún modo inconsciente. La dialéctica consciencia-inconsciencia recorre toda la poesía de Pessoa. Óscar López. En realidad, todo el sistema de tiempos verbales propio de Pessoa, prácticamente ignorado por la Pessoa Industry, ya en pleno auge, es de tal modo idiosincrático que no parece adaptarse casi a los paradigmas de una lengua indoeuropea. Pues bien, uno de los indicios más obvios de un poeta mayor es sin duda el aprovechamiento particularmente exhaustivo de los recursos característicos de la lengua en que escribe, especialmente de los recursos que o bien nunca fueron plenamente explorados por los otros usuarios de esa lengua, o bien de recursos de los que tales usuarios no llegaron nunca a percibirse. Ningún lector extranjero dejará de notar, por ejemplo, la desmesurada proporción de elementos expresivos y comunicativos que en la poesía de Fernando Pessoa dependen de construcciones verbales morfológicas y sintácticas basadas en dos formas total o funcionalmente inexistentes en cualquier otra lengua romántica, excepto el gallego, es decir, el infinitivo conjugado o personal y el futuro de conjuntivo. Pero Pessoa va más allá, extrapolando de estos morfemas, que son prácticamente monopolio de su lengua, efectos y conceptos que, aunque inherentes a ella, hasta entonces habían quedado en estado latente. Extiende así la frontera expresiva del portugués y fragmenta sus moldes conceptuales, sin hablar del aprovechamiento paralelo de recursos morfológicos y sintácticos ajenos, especialmente ingleses, asimilables al portugués. Stephen Reckert. Se puede establecer así una clara diferencia entre los varios lenguajes heterónimos. Alberto G. Lefay. Pessoa conquista la liberación íntima del lenguaje, y en su lenguaje bien cabe hablar de encuentro con la nada cuando percibimos la agilidad con que los heterónimos se desdicen unos a otros. Infinito poder de decir y desdecir.
He aquí la fuerza de un lenguaje nucleado en la plena libertad creadora, desgarrado de su adhesión compulsiva al ente y reelaborándose a partir de la nada. Gilberto de Mello Kuchavsky. Pessoa nos hace sentir más que cualquier otro poeta que todo se juega en torno al nombre, a la paradoja de la nominación, y que la realidad, psíquica o no, es para nosotros desmenuzada en nombres tendentes a no ser nunca comunes, sino siempre y definitivamente propios, encerrados en un ser suyo como cada objeto que en el mundo primitivo deviene un dios que se denota con nombre propio, o con varios, no todos conocidos o decibles. Andrea Zanotto. Por lo demás, se nota también a través de la lectura que Campos conoce bien la obra de Reis y de Caeiro, de los que rezuma influencia. Sigo diciendo, amigo mío, que las producciones de Álvaro de Campos van a ser de las mayores cosas de Pessoa. Marcos de Sá Carneiro. Partiendo de la unidad de vocabulario y de su función gramatical, el análisis nos condujo a esta conclusión. A nivel de las grandes frecuencias de los instrumentos meramente gramaticales y de las palabras semiplenas y semigramaticales, se puede computar que no existe ninguna diferencia sensible entre los heterónimos. M. T. Biderman. El lenguaje de Pessoa ortónimo es el de no, porque su visión de la realidad es negativa. A esa realidad le niega determinación, le niega la propia esencia y por tanto abundan los indefinidos y los adverbios significativos de negación. Nada, ningún, ninguno, nadie, nunca, no, ni, sin. María da Gloria Padrao. Pessoa se ha transformado en pasto para críticos, por lo menos hasta finales de siglo. Artículos, seminarios, volúmenes, revistas culturales, números especiales, suplementos literarios, conferencias, congresos, concursos, juegos de vastas posibilidades que varían en sus parámetros de intercambiabilidad con pruebas, contrapruebas, cálculos de probabilidades. Pessoa piensa lo que Campos siente, Pessoa siente lo que Campos piensa, Pessoa piensa lo que Campos siente y piensa. Pessoa siente lo que Campos piensa que siente o siente que piensa. Pessoa piensa que siente lo que Campos siente o piensa que siente. Y todo eso dicho como afirmación. O mejor aún, interrogando al infinito como si éste fuera la poesía, encadenando entre uno y otra frases discursivas cada vez más alejadas de los textos, reducidos a su expresión más simple. Almeida Faria. Frente a la moderna estética de la obra de arte como mensaje fundamentalmente ambiguo, una pluralidad de significados que coexisten en un solo significante, eco, la teoría estética de Pessoa propone el ideal de la obra cerrada. Sin embargo, su obra poética alcanza en conjunto la ambigüedad en otro plano. El poeta se cumple dando libre curso a sus diversos lenguajes, se busca en el encuentro de la expresión múltiple como un nada trabajado en la nada, según la sugestiva frase de Hegel. En cierto sentido, pues, la obra poética de Pessoa es asombrosamente abierta, dadas sus altas virtualidades expresivas y su ambigüedad esencial, y nos proporciona la sensación de que la doctrina estética del autor no se corresponde con la perturbadora modernidad de su poesía, donde la palabra y el ser están permanentemente en juego. Jacinto do Prado Coelho. El sentimiento de su existencia, ora intolerablemente nula, ora fabulosamente plena, fue articulando su poesía, y quedó inserta en Pessoa de manera indisoluble la dialéctica de la nulidad y de la plenitud del propio poema en tanto que acto destinado justamente a conferirle la única existencia que a su entender tenía sentido,
la de creador. Toda la vida de Fernando Pessoa oscila entre la convicción casi delirante en su genio poético y una desconfianza igualmente mórbida en relación con su poder creador. Orfeo fue un momento único, la eclosión simultánea de toda su vida en poesía y de toda su poesía en vida, la metamorfosis sin par de la palabra en acto. Eduardo Lourenço. El 26 de marzo de 1915, hacia las 7 de la tarde, de acuerdo con el horóscopo de Pessoa, fue venido en Lisboa el primer ejemplar de la revista Orfeu. En la apática vida cultural portuguesa de la época, imagen de una sociedad adormecida y con signos latentes de crisis, estalló el escándalo. Se trataba de la obra de un pequeño número de poetas y artistas casi desconocidos, unos locos lúcidos, según la prensa, cuyos títulos rezaban: literatura de clínica psiquiátrica, los poetas de Orfeo y los alienistas, Orfeo a los infiernos. Parece que Pessoa y Sá Carneiro, más claramente que Almada Negreiros, comprometidos sin reservas con los futuristas, procuraron desde un principio distinguir lo que había de esencial en las corrientes de vanguardia. Si la reacción de Sá Carneiro fue sobre todo idiosincrática, la de Pessoa se interesaba en una reflexión sobre la naturaleza del arte en general, dentro del cual el sensacionismo y sus derivados, como el interseccionismo, constituían el resultado que había de llevarle a abarcar una pluralidad de concepciones del mundo y de la civilización, siendo dentro de ellas su coronación el neopaganismo. José Augusto Seabra. Apenas salido de imprenta Orfeu, Fernando Pessoa, en nombre de los componentes del grupo órfico, escribe a Unamuno el 26 de marzo para pedirle que se defina acerca de la nueva publicación, y que se defina como a nosa iniciativa merece, a través de la imprenta. El motivo principal por el que el autor de Mensagem se dirige a Unamuno apunta en sentido de que éste, como escritor muy conocido en Portugal, se haga eco a través de la imprenta de la nueva publicación. Suponemos que Unamuno contestó a Pessoa por carta, pero creemos que no se definió acerca de Orfeu en la prensa. Es más, no hemos encontrado el nombre de Orfeu o de alguno de sus componentes en ninguno de los múltiples artículos que sobre Portugal o literatura portuguesa escribió el rector de Salamanca, Ángel Marcos de Dios. Tal vez un día haya que hacer justicia a ese momento excepcional de la historia cultural que fue la aparición de la revista Orfeu, y que Pessoa, con el heterónimo de Álvaro de Campos, resume orgullosamente diciendo: Orfeu es la suma y síntesis de todos los movimientos literarios modernos. El movimiento de Orfeu fue una explosión casi sin mañana, provocado por un grupo homogéneo y muy reducido, una semipléyade, cuando más, si dejamos aparte algunos comparsas hoy olvidados, de 4 poetas de primera magnitud, aunque 2 fueran solo uno: Almada Negreiros, Sá Carneiro, Álvaro de Campos y Fernando Pessoa. Robert Brecon. Al romanticismo portugués le debe su reacción ambiciosa, su ímpetu hacia la reconstrucción, la época que sigue y llega a nuestros días. El loco de Guerra Junqueiro, que encuentra la espada de Nun Álvares y predice el quinto imperio sebastiánico, se hace profundidad y sentido otra vez en Coimbra con Antonio Sardina. Y con pensadores como Leonardo Coimbra, Pessoa, Raúl Proenza, la poesía encuentra un arcángel de albas de oro en Eugenio de Castro. La novela tiene a Ernesto Jiménez Caballero. Pessoa y sólo él es toda una vanguardia, acaso toda la vanguardia portuguesa, porque de Pessoa y de su soledad surgen silenciosamente, como de una central eléctrica ante literam,
o simplemente como de un paradigmático cerebro, sólo descriptible por nosotros paradójicamente en términos de sus propias metáforas, los estímulos que han de hacer de él y de sus compañeros de café los modernistas portugueses. Desde un punto de vista supuestamente social, personalidades como Sacarneiro o Almada no habrían podido inventar nunca nada parecido, signo quizá del pesoano saber operar dentro de la vanguardia, reelaborando en forma propia y por tanto original sus sugerencias y propuestas. Y aquí el discurso vale sobre todo para Almada, tan atento a todo cuanto ocurría en Europa pese a su trayectoria artística de portugués semestre. Pero el surgimiento de ismos en la mente de Pessoa podría aparecernos también a modo de ulterior indicio de su asociabilidad e incapacidad de salir de sí mismo, de su contemplación absorta y temerosa del drama ingente propio. Mas si admitimos que las intuiciones de Pessoa tienen vitalidad todavía hoy, tendremos tal vez que aceptar que la cualidad de las personalidades de Orfeu era diversa, y suscribir entonces la proposición que Eduardo Lourenço enuncia al principio de su Pessoa revisitado. El autor asume seriamente y en toda su extensión la idea de que Pessoa era un genio, naturalmente en la acepción bachelardiana del término, según el cual el genio constituye una clase de un solo individuo. Luciana Stegagno Picchio. 1915 demostró la eficacia de la máquina periodística en su operación de aniquilar a los artistas puros congregados alrededor de Orfeu. Bastó la burla organizada por los principales periódicos de la capital para desacreditar a los jóvenes futuristas ante la opinión pública. El resultado de todo eso 12 años más tarde y pasados 2 años de la desaparición de Atena, revista donde se reflejan las últimas chispas de la gran aventura, es, tras el suicidio de Sacarneiro en París el año 1916, que Fernando Pessoa se enquiste en el modesto papel de redactor de correspondencia extranjera, que Raúl Leal arrastre un dorado manto de perversión y miseria, que Almada Negreiros se debata en mano por mantener su obra al margen de los valores convencionales del arte nacional, que Luis de Montalbor se refugie en una pacata aventura editorial, que Antonio Boto sea arrojado a la execración pública debido a su heterodoxia sexual y que Ángelo de Lima termine sus días en un manicomio. Pierre Urcade. La heteronomia en la que Pessoa buscó a la vez el principio de organización de su obra y la solución de dificultades personales fue sin duda un fracaso en el plano existencial. Cairo y Reis no son tanto unos personajes como unas posiciones de la conciencia de Pessoa ante sí mismo, unas figuras del ballet metafísico que danzaba en verso y prosa. Fue Álvaro de Campos, en todo caso, quien aparentemente logró ir más lejos en la búsqueda de una solución al crearse un dinamismo que lo arrancaba del sueño de ser, pero pronto encontró, más allá incluso de lo irreal, la nulidad absoluta de la existencia. Robert Brecon. ¿Quién soy yo? Esta interrogación de los grandes atormentados ante el enigma ontológico la trazó y parafraseó 100 veces Pessoa en su obra, Espejo de múltiples caras. Grave, sarcástico, tierno, propenso al humor, elíptico, elocuente, delicado, cínico, apasionado, distante, refinado, rústico, todo a la vez y no en sucesión sino simultáneamente. En él se encarnaba el mito de Proteo en mayor medida que en cualquier otro escritor. Hasta en los aspectos más tenues, su obra procede de una dramaturgia que no requiere escenario para multiplicar los personajes, los tonos diferentes, las situaciones.
The world is a stage, dijo Shakespeare, y si cada uno de nosotros es un microcosmos, ¿por qué no admitir que a escala individual se agiten todas las pasiones y todos los posibles? Armand Guibert. Al final de sus días quedó dominado por la presencia de una ausencia, la de aquella de sus vidas que no había podido reconocer nunca como suya porque con ella, justamente, resultaba inviable la sola relación heteronímica. Lo que no fue ni puede ser, y es todo, había sido silenciado en 1914, al comenzar el drama ingente, para que Cairo, Reis, Campos, Pessoa y todos los demás llegaran a expresarse con voz propia. Pero en todo drama verdadero sucede que los ausentes, invisibles y mudos al principio, se van apoderando sutilmente de la acción de los presentes, los conducen a través del tiempo y una vez fingidas, conocidas, fingir es conocerse, todas las personae, toma un solo cuerpo para decir la última palabra. Alberto G. Lefebvre. ¿Sabía conducir Fernando Pessoa? Fernando no, pero Álvaro de Campos sí. Testimonio de Eduardo Freitas da Costa. Ojos profundos y húmedos, rasgados, de almendra, y el mirar ausente detrás de las gafas de gruesos cristales sin aros. Sobrio de palabras, ensimismado y distante, el aire esfíngico. No movía los brazos ni agitaba las manos. Vestido siempre de oscuro, usaba trajes de corte anglosajón, como si no hubiera olvidado las impresiones de una adolescencia vivida en un país de lengua inglesa. Hasta en la estricta moderación de gestos no tenía nada de meridional o de latino. Taborda de Vasconcelos. Era un señor suavemente simpático, muy bien vestido, que llevaba escondida en el labio superior una sonrisa discretamente irónica. La calvicie, los ojos gastados, ese ademán suyo de estar sentado con las manos sobre las rodillas, esa voz velada, le daban un aire extranjero, distante en el tiempo y el espacio. Jorge de Sena. En los 10 o 15 últimos años de su vida venía por aquí todas las noches. Fumaba sin parar, tomaba sus cafés y sus copas de aguardiente, bueno, más copas que cafés, mientras charlaba, discutía, reía. Nunca le vi perder la serenidad, esa calma en él tan habitual, porque el señor Pessoa, por muchas copas que tomara, sabía mantener la actitud de un verdadero caballero. Aguantaba una barbaridad. ¿Borracho el señor Pessoa? El que lo diga es que no llegó a tratarle. A nadie de los que le tratábamos a diario se le ocurriría decirlo. Testimonio de Albino, camarero de a Brasileira de Chiado. Es fantástico como Fernando, que no sabíamos que era un gran poeta, se bebía una botella de aguardiente, de esas de antes con el tapón de vidrio. Pensamos incluso que Fernando se quería matar. Testimonio de un asiduo a un bar frecuentado por Pessoa, recogido por Armando Ventura Ferreira. No se comprometía con el sistema político de la época, por eso salía siempre perjudicado, como en el caso siguiente. Una vez ganó un premio literario del Secretariado Nacional de Información dotado con 5.000 escudos. Para poder recibirlo tenía que hacerse un smoking. Los demás premiados lo encargaron, pero él me dijo: «No iré a la recepción, ¿para qué si tendría que gastarme el dinero que me dan en el smoking?». Y no fue. Poco tiempo después unos agentes del régimen se lo echaron en cara y entonces Fernando Pessoa les hizo el siguiente comentario: «Yo podría contestarles a todo eso, pero me meterían de inmediato en la trena». Testimonio de Manassés de Seixas, peluquero de Pessoa.
cosmopolita que predica el nacionalismo, investigador solemne de las cosas fútiles, humorista que nunca sonríe y nos hiela la sangre, inventor de otros poetas y destructor de sí mismo, autor de paradojas claras como el agua y con ellas vertiginosas. Fingir es conocerse. Misterioso que no cultiva el misterio, misterioso como la luna del mediodía, taciturno fantasma del mediodía portugués. ¿Quién es Pessoa? Octavio Paz. Fernando Pessoa no es, pues, ¿cómo podría ser entre la taza de café ausente y la ausencia de las gaviotas del muelle de donde nunca parte? Toda la marejada de los días quedó boyando en las gafas que son la única realidad del poeta sin rostro necesario por la suficiencia mágica del propio existir. Fingidor de lo en verdad sentido, se eclipsa en solo sombrero, gafas, manos, mesa a la espera que no sea necesario partir nunca. José Augusto Franja. Somos lo que pudimos no perder ante la mira crecientemente diminuta, acerba y muy exacta de las muertes. María Belo da Costa. ¿Y si hubiera algo más humano que el hombre mismo? ¿Y si ese algo se llamara texto? ¿Y si ese texto, que es lenguaje, fuera al fin la única producción que va más allá de su productor? Que el texto sea más humano que el hombre mismo que lo ha producido. He aquí a lo que condenan las tensiones dialécticas que fragmentan y pulverizan a ese mismo hombre en un contexto de transformación recíproca, es decir, en la lectura recíproca que es en sí la producción creadora. El hombre se lee en el mundo que lo lee. Texto, texto. E. M. de Melo de Castro. Jamás me volví para mirarlo después de despedirnos. Temía demasiado verlo descolorirse, hacerse traslúcido, disolverse en el aire de la tarde. Pierre Hourcade.